Álvaro, encantado de volverte a recibir Igualmente, para hablar sobre logística, sobre los problemas cada vez más preocupantes, ¿verdad? Problemas claro, de seguridad, problemas de costos, problemas de puertos, problemas de aduanas. O sea, hace un año hablamos de la importancia de trabajar con un marco distinto en la parte de declaraciones, pero conversarnos un poco. ¿Qué es tu pensamiento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los escáneres van a resolver toda esta problemática donde vemos también de cada vez más inventiva para mover la droga a Europa y a otras partes del mundo y un problema de seguridad nacional también, así es. porque se ha vuelto esto un paso hacia... por crecer nosotros, me imagino, los exportadores más grandes de frutas a Ujú. Europa, ¿verdad? Pero Así bueno, es. Sí, bueno, es un momento complicado para la logística mundial. Tenemos temas geopolíticos, tenemos temas operativos, tenemos temas de infraestructura, de seguridad, que afectan la confiabilidad de las cadenas de abastecimiento. Eh, en cuanto a lo que es seguridad, sí, definitivamente Costa Rica se ha convertido en un hub de, de- de acceso a los mercados europeos, especialmente del crimen organizado. Eh, y esto pues requiere de, de soluciones eh, del siglo XXI, eh, pero más que eso requiere de muchísima cooperación, muchísima comunicación entre los actores de la cadena de abastecimiento y las autoridades, tanto del país de origen como del país de destino. Para eso existe desde el año 2005 un, un estándar de seguridad que son normas de aplicación universal que ha generado la Organización Mundial de Aduanas, que se llama el Marco Safe. Y esto es básicamente la base de la gestión del riesgo en las zonas de operación aduanera. La base de la gestión del riesgo es la información. Entre más información tengamos, pues es más sencillo perfilar el riesgo de los embarques y así enfocar los recursos limitados que todos tenemos en aquellos embarques que representan un mayor riesgo y aquellos que tienen un menor riesgo, porque los importadores o exportadores son empresas conocidas, implementan, tienen programas de seguridad y de calidad y de cumplimiento implementados, pues se les deja, se deja que su mercancía fluya con más facilidad que aquellos que son desconocidos. Entonces, en nuestro país es fundamental que implementemos este instrumento que se llama Marco Safe de la Organización Mundial de Aduanas, eh, para lo cual el paso fundamental es habilitar la recepción de las declaraciones de exportación de los países de origen a través de los transportistas. Es decir, cuando cualquier exportador va a despachar mercancía hacia cualquier país, tiene que hacer una declaración completa a la aduana de su país. Estas declaraciones aquí en Costa Rica en algún momento se estuvieron pidiendo, pero resulta que compartirlas de aduana a aduana eh, genera problemas legales complicados. Entonces lo que se estableció es esta solución del Marco Safe, que es que a los transportistas, a las navieras o a las aerolíneas se les dice, bueno, usted no puede descargar mercancía en mi país si no me demuestra que es el exportador a quien usted le está transportando la mercancía hizo la declaración completa de la información del embarque en el país de origen. Y además usted tiene que compartir esa información conmigo. Ya todos los contratos de transporte incorporan el que los exportadores deban compartir esa información con los transportistas y también incorporan el derecho del transportista de compartir esa información
con las aduanas del país de destino. Ya eso está en todos los contratos de transporte aéreo y marítimo. Una vez que se tiene esa información, entonces pues ya sabemos qué es lo que el exportador declaró, y cuando el importador en Costa Rica quiere declarar menos valor, mercancías distintas, menos unidades, un origen diferente, pues no se va a poder, porque ya la aduana cuenta con la información real que registró el exportador en el país de origen. Entonces, pues eso es una solución muy sencilla. Lo único que hay que habilitar es una cuenta de correo, recibir los mensajes que ya todas las navieras pueden despachar, y prepararse con esa información, ahí sí, para hacer gestión de riesgo, tanto para la importación como para la exportación, pero muy especialmente para la importación de mercancías. Entonces, esa es una solución muy sencilla, no requiere definitivamente de millones de dólares. No. Es una cosa muy fácil, una cuenta de correo. De computadoras. De una computadora, exactamente. Y esa base de información es lo que previene que un importador con intenciones fraudulentas, salvo que esté de acuerdo con el exportador, que ya sería crimen organizado, vaya a burlar los controles aduaneros, vaya a declarar menos valor, etc. Entonces, eso que es fundamental para la seguridad, también es fundamental para el flujo de las mercancías, porque si las mercancías, hoy tenemos un problema más bien de sobreoferta de transporte, de medios de transporte, pero tenemos un problema de cuello de botella en los puertos, especialmente en Costa Rica, en el puerto de Caldera. Tenemos un índice de congestión de más o menos 14 días en el puerto de Caldera. Con altos costos. Desde que llega el barco hasta que el contenedor sale con destino al almacén del importador, más o menos 14 días. En Limón no tenemos congestión, en Moín. En el puerto de Los Ángeles, para darte un ejemplo, el factor de congestión ahorita es de 3 días. Sí. Entonces, es muy difícil. Entonces, y hay que valorar eso, porque todo eso lo pagamos los claro, ticos. lo pagamos. Y bueno, en el puerto de Caldera tenemos problemas de infraestructura, sedimentación, hay un solo puesto de atraque que se puede utilizar, que tiene la profundidad adecuada para recibir barcos de gran calado. Pero también podemos, una vez que llegue el barco, podemos agilizar el proceso para que el contenedor pueda salir rápidamente al almacén a donde se va a descargar. Esto con el marco SAFE se puede hacer inclusive un día antes de que el contenedor llegue al puerto o a la bahía. Pasaría prácticamente donde está el importador, o sea, la mercadería. Y hoy ya tenemos acá en Costa Rica, por ejemplo, la facilidad o la facultad de importadores de hacer pagos diferidos de los impuestos. Entonces, imagínate que con el marco SAFE implementado, se presenta una declaración anticipada, que es una declaración para efectos de seguridad, no de nacionalización. Pero esa misma declaración se puede utilizar para nacionalizar, y de todas formas el impuesto, los derechos aduaneros se pueden pagar de manera diferida. Y eso genera un beneficio increíble. Pero la Cámara de Comercio es el aliado más importante que esto cambie. La Cámara de Comercio es el aliado más importante. Lamentablemente ellos en algún momento se salieron del Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, y pues ha costado que no tengamos apoyo de la Cámara de Comercio, sino que lo que ha costado es que la Cámara de Comercio tenga la tracción, o tenga la capacidad de morder, por decirlo así, que tiene el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, que lamentablemente en este último año ha estado muy pasivo en esos temas. ¿Ese consejo cómo está conformado? Ese consejo está conformado por 7 ministerios, si mal no recuerdo, y 5 representantes del sector privado. Está el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, Seguridad, Gobernación,
Comercio exterior, por supuesto. Y bueno, se me escapará uno ahí, o serán los seis. Pero es un consejo. Sí, es un consejo que lo representan los viceministros de cada uno de estos ministerios. Lo preside la viceministra actual de Comercio Exterior. Tiene representación del sector privado. 4 miembros los designa UCAEP y un miembro lo designa la Cámara de Exportadores. Y los acuerdos colegiados de este órgano es el único Consejo Nacional de Facilitación de Comercio en el mundo cuyos acuerdos se toman por mayoría entre sector público y sector privado, y estos son acuerdos vinculantes, de carácter vinculante para la administración pública. Entonces, o sea, no hay razón por la cual un acuerdo... Esto no camina, exacto. La única razón es que el Consejo toma acuerdos y la administración no los implementa. Pero y no pasa nada. La administración es la parte de aduanas, básicamente. Sí, mandos medios a nivel del Ministerio de Hacienda y especialmente en aduanas, sí. Y entonces... y no hay una... Y esta situación afecta lógicamente a un comercio desleal, porque... Claro, aquí el que cumple con la ley se autoflagela, ¿verdad? Claro. Porque todos conocemos mal llamados importadores o operadores logísticos informales o ilegales que no cumplen con la ley y nunca les pasa nada. Nunca vemos, o sea, todos sabemos que diariamente hay fraude aduanero, pues subfacturación. Se habla de que hay que también gran parte de lo que se compra en Costa Rica no paga impuestos, ¿verdad? Sí, bueno, hay informes de CEPAL que dice que más o menos el 10% de lo que consume el costarricense es mercancía ilegal. O digamos subfacturada. Subfacturada, exactamente, que de alguna manera ha evadido los controles. Y esto, bueno, tiene un problema económico, pero también tiene un problema de salud y un problema a nivel de la sanidad vegetal, ¿verdad? Si no hay controles de tipo cuarentenarios, pues es posible que también se importe algo que traiga alguna plaga que vaya a contaminar monocultivos importantes que tenemos aquí, el café, el banano, la piña, melón. Pero siendo tan importante este tema, ¿por qué estamos en una parálisis prácticamente, ¿verdad? No entiendo. Pues mi única explicación lógica, además de mediocridad o desconocimiento, puede ser que haya un nivel alto de corrupción que está enquistado de alguna manera, exactamente, entorpeciendo la implementación de algo que es muy sencillo, ¿verdad? El marco SAFE no solamente es ese intercambio de información, sino que si la aduana de Costa Rica, por ejemplo, en un embarque que venga de Colombia, hace un perfilamiento de riesgo y determina que hay un contenedor que es sospechoso, pues de una vez el marco SAFE obliga a que de una vez en Colombia, la aduana de Colombia, revise ese contenedor por orden de la aduana de Costa Rica. Entonces lo pasa por un escáner y si sigue la duda, pues lo abren en Colombia, donde está la plaga, donde está la droga. En el origen, antes de que llegue. Exacto, el marco SAFE traslada la primera línea de defensa de un país del puerto de destino, cuando ya es una bomba atómica, una plaga cuarentenaria, pues ya no hay nada que hacer, del puerto de destino al puerto de origen, donde ya está el riesgo. Entonces, eso es súper importante, es fundamental. Y genera la información con suficiente tiempo como para que se puedan ir cumpliendo todos los procesos ordinarios de la burocracia que tiene que ver con la importación y exportación de mercancías. Igual cuando la mercancía es de exportación, la naviera tiene que declarar 24 horas antes de que el contenedor se monte en el barco, cuyo destino final es un puerto en el extranjero, tiene que enviarle a esa aduana en el puerto extranjero la información 24 horas antes de montar el contenedor en el barco. Entonces, 24 horas antes empieza todo un proceso
de gestión de riesgo, de análisis, de perfilamiento. Y en el mundo, en el planeta, el 80% de las incautaciones se dan por perfilamiento de riesgos. Solamente el 20% es por controles ordinarios. O sea que, sí, más con la tecnología que hay ahora. Y con el cruce de datos, inteligencia artificial, machine learning, todo eso permite hacer cruces importantísimos, exacto. Y es que Costa Rica tiene mucho comercio exterior. Dependemos del comercio exterior, definitivamente. Entonces, todos estos procesos que no están ligados con este único sistema que hay a nivel mundial, que las aduanas del mundo desarrollado ya lo han implementado, todo lo demás que no tenga que ver con eso son improvisaciones que las estamos implementando en el vacío, ¿verdad? Sin ningún tipo de apoyo externo, ¿verdad? Estamos nosotros mismos tomando la decisión de combatir el narcotráfico solos, o combatir el contrabando solos, solo nosotros. Y eso genera una carga económica y una carga a nivel de tiempo. Bueno, que en logística el tiempo es dinero, y eleva muchísimo el riesgo de las operaciones logísticas en Costa Rica, que además están afectadas por temas de infraestructura, los problemas de los cuellos de botella en los puertos, las carreteras, los altos costos del combustible, mano de obra, etc. Todo suma. Todo suma. Por eso se llama la cadena de abastecimiento, porque todo está encadenado, todo está. Entonces, si un eslabón se ve afectado, se afectan todos los que están antes y los que están después. Y la única forma de afectar una cadena de abastecimiento es en tiempos, en costos o en integridad de la mercancía. No hay otra forma. No, yo lo que no comprendo es que sigamos igual. Y desde el 2005. Costa Rica tomó la decisión de implementar el marco SAFE en octubre del 2006. O sea, que vamos. Y hoy lo que tenemos es un programa de operador confiable. 17 años para. Sí, así es. De no hacer nada. No hacer nada, sí. Un programa de operador confiable que en realidad no agrega mucho valor, porque la policía de control de drogas de ninguna manera va a dejar de inspeccionar un contenedor que venga de un operador confiable para efectos de aduanas. Esto porque no existe esa coordinación interinstitucional. El marco SAFE tiene 5 elementos: las declaraciones anticipadas, la información, que eso tiene un formato estándar, la gestión del riesgo, la cooperación entre la aduana de destino y la aduana de origen, la cooperación con el sector privado, el reconocimiento de aquellas empresas que están haciendo el esfuerzo por ser parte de la solución, y la cooperación interinstitucional. Las agencias de gobierno que operan en las zonas de operación aduanera, intercambiar esa información que genera el marco SAFE permite que no haya reprocesos, que no haya que no se vaya a entrar en conflicto entre los intereses de un Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y los intereses de la Policía de Control de Drogas, sino que se hagan las inspecciones o los operativos de manera coordinada, y así tener un menor impacto en la cadena de abastecimiento. Pero bueno, tenemos todos los planetas alineados. Y que es un costo para la competitividad. Es un costo, definitivamente. Y cada vez más creciente, ¿verdad? Porque así es. Con los altos costos de combustibles, altos costos de mano de obra, los equipos son carísimos. Así es. Y la falta de infraestructura sí. No, es algo tan sencillo como, por ejemplo, un depósito aduanero cierra a las 4 de la tarde. Entonces, el contenedor que salió del puerto a las 4 de la tarde. O sea, hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Entonces, el que está manejando el camión tiene que dormir en algún lado por cuenta del importador. El importador tiene que pagar ese costo, ya sea porque está en la tarifa o porque se lo cobran de manera adicional, hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, que abren los depósitos aduaneros. Muchos camiones se quedan en la zona portuaria
y empiezan a circular a las 7 de la mañana, que es hora pico. En muchos lugares no pueden circular, entonces tienen que esperarse a las 9 de la mañana para poder utilizar las carreteras. Y mientras tanto, en la franja de las 7 de la noche a las 11 de la noche, por decirlo así, o a las 2 de la mañana, las carreteras están vacías, los trailers podrían estar circulando, consumiendo menos combustible, con menos embotellamientos, más seguro. Y eso es simplemente habilitar la operación aduanera en los depósitos 24 horas o hasta las 11 de la noche. Y eso descongestionaría increíblemente la carga que tiene hoy la red vial nacional. Llevate a sacar... Sí, porque aquí entran al corazón de la ciudad. Al corazón de la ciudad. Haciendo grandes... Ahí por el Hospital México hay unos parqueos donde se ven 50, 60 camiones esperando que puedan circular por la Ruta 1. Y esos camiones van a generar cuellos de botella en las carreteras también. Entonces hay la solución del rezago logístico que tenemos en el país en términos de costos, tiempos y eficiencia en general, ¿verdad? Y seguridad, es integral. Son muchas cositas que hay que pellizcar y ajustar para que la cadena, para que el proceso logístico sea más eficiente. Pero para eso se requiere de voluntad política del sector privado. Hay cero problema en hacer una implementación de esta. Quien está generando el atraso es el sector público. Bueno, yo creo que ya hemos discutido con esto, digamos, la segunda parte del capítulo. Yo creo que ya estaba resuelto. No, que va, ha sido complicadísimo. Encantado de verte. Igualmente. Yo creo que debemos hacer un foro para hablar de esto. Sí, muy a nivel nacional. Muy importante. Porque es un problema que afecta a todo el sector, sí. Exportador, importador, o sea, afecta la economía de Costa Rica. No, y muchas personas no saben que las aduanas del mundo tienen una organización mundial que es como las Naciones Unidas, donde se generan acuerdos y protocolos técnicos y protocolos, exacto. La implementación del programa de escáneres acá en Costa Rica, la OMA tiene, la Organización Mundial de Aduanas tiene un manual, un ABC de cómo se hacen esas cosas. No hay que improvisar nada, no hay que inventar el agua tibia. Y muchas personas, legisladores, ministros, etcétera, desconocen que estos protocolos ya están funcionando en la mayoría de los países del mundo. Bueno, vamos a ver si hacemos un foro, ¿verdad? Vamos a ver, exacto. Bueno, encantado de saludarte. Igualmente, muchísimas gracias. Un placer estar acá.